Las actas de las sesiones 217 y 218 se ponen a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Presidente, buenas tardes. Bienvenido, presidente. Buenas tardes, Sergio. Escuchemos a Soledad, por favor. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio 39 del subsecretario de Educación en respuesta a requerimiento de la Comisión en orden a informar respecto a las propuestas contenidas en la nueva Estrategia Nacional de Educación Pública, específicamente si se incorporaron en este alineamientos para afrontar los problemas de salud mental y desarrollo socioemocional de niños, niñas y adolescentes, dada la situación que enfrenta el sistema escolar a nivel nacional por el brote de coronavirus. Correo electrónico a las señoras Mónica Pérez Ávila y Jessica Figueroa López, a través de las cuales señalan que transcurrió más de 10 días hábiles desde el pago de la primera cuota del segundo retiro del 10%, la AFP Modelo no da respuesta a los requerimientos de los usuarios y que, realizados los reclamos tanto en la AFP como en la Superintendencia, solo señalan que se tomarán un tiempo en responder. Solicita intervenir para hacer cumplir a la aseguradora lo encomendado por la ley. Correo electrónico al Centro General de Padres y Apoderados del Centro Educacional Monseñor Manuel Larraín Errázuriz de Curicó, por medio del cual realizan consultas relacionadas al contenido de los contratos educacionales, específicamente respecto del contrato que por obligación han debido celebrar con el establecimiento de sus hijos, destacando los artículos que se contradicen a su juicio por la Ley General de Educación. Respuesta de la fiscal jefa de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, mediante el cual da respuesta a oficio 1271 de esta comisión, mediante el cual se solicita informar acerca del estado de avance de la investigación relativa a irregularidades detectadas en el Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, señalando que la causa RUC 200-124-8955-3 fue asignada con fecha 5 de enero y que la investigación se encuentra abierta y desformalizada. Respecto de las diligencias desarrolladas, estas se encuentran sujetas a la reserva prevista en el artículo 182 del Código Procesal Penal, por lo que no puede referirse al detalle de las mismas. Correo electrónico de la Coordinación de Profesoras y Profesores por Horas de Clase de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, por el cual adjunta carta en relación a la modificación de la Ley 21.094, que prorroga el plazo de la entrega del nuevo estatuto a raíz de la pandemia por COVID-19. Asimismo, las denuncias concretas sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso de modificación del Estatuto Orgánico en la USACH. Respecto a este último punto, se solicita a la Comisión la posibilidad de conformar una comisión investigadora para aclarar todas y cada una de las irregularidades que se señalan en el documento adjunto. Correo electrónico de la Comisión de Educación de la Sociedad Civil de Providencia Participa, mediante el cual hacen saber para conocimiento de la Comisión sus planteamientos en relación con la violencia que se ha vivido en la región de la Araucanía. Finalmente, correo electrónico de la asistente de la presidencia de Anatel, por el medio del cual adjunta, para conocimiento de la comisión, la parrilla programática de TV Educa Chile. Es toda la cuenta del señor presidente. Muchas gracias, Soledad. ¿Palabras sobre la cuenta, colegas? Bien, yo quisiera hacer en referencia al punto número 5, y solicitar a través de la comisión un oficio al rector de la Universidad de Santiago, a Juan Manuel Solesi, para efectos de que se pronuncie sobre lo que denuncia esta coordinación, de profesores y de profesoras por hora de clases, en la Universidad de Santiago, sobre todo en lo relativo a sentencias de la Corte Suprema y a los pronunciamientos de Contraloría que, según dicen el mismo escrito, no se estaría acatando. Y creo que sería importante que también estas mismas denuncias se pudiesen remitir a la Superintendencia de Educación. ¿Habría acuerdo, colegas? ¿Habría acuerdo? Soledad. Sí, acuerdo. Sí, presidente. Bien, palabras sobre puntos varios, colegas, diputados, diputadas. Al parecer no habrían palabras en puntos varios. Darles la bienvenida a nuestros invitados y a nuestras invitadas. Esta sesión especial ha sido citada con objeto de ocuparse de los siguientes asuntos. De las 2 de la tarde hasta las 15:15 horas, vamos a votar en general y en particular el proyecto de ley originado en moción de las diputadas señora Rojas, Girardi Vallejo y de los diputados señores González Don Rodrigo, Santana Don Juan, Venegas y Vinter, que modifica la ley número 21.094 sobre universidades estatales a fin de prorrogar el plazo establecido para proponer al presidente de la República la modificación de sus respectivos estatutos a raíz de la pandemia por COVID-19 en primer trámite constitucional.
En razón de lo anterior, hemos invitado al subsecretario de Educación Superior, al señor Juan Eduardo Vargas, quien asiste acompañado de la jefa de la División Jurídica, señora Fernanda Badría, a quienes damos nuevamente la bienvenida. Posteriormente vamos a iniciar la votación en particular del proyecto de ley en origen de la siguiente moción a refundida en primer trámite constitucional, para lo cual hemos invitado al subsecretario de Educación, señor Jorge Poblete, quien asiste acompañado del señor José Núñez, asesor del gabinete del Ministerio. El proyecto que modifica la Ley 20.370 General de Educación en materia de exigibilidad de artículos de aseo o escritorios, útiles escolares de marcas comerciales determinadas y textos escolares distribuidos gratuitamente por el Estado. Y B, el que modifica la Ley número 20.370 General de Educación para imponer a los establecimientos educacionales particulares la prohibición de exigir a sus alumnos la compra de textos escolares determinados y la obligación de aceptar el uso de aquellos validados por el Ministerio de Educación. Entonces vamos a abordar en este momento el primer punto, el relacionado con el proyecto de universidades estatales y por ende voy a darle la palabra para que se pueda referir a esta iniciativa que nos vamos seguramente a votar en general y en particular durante esta sesión. Le voy a dar la palabra para eso, para que se pueda referir a este proyecto al subsecretario de Educación Superior, a don Juan Eduardo Vargas. Subsecretario, por favor. Muchas gracias, presidente. Comienzo por saludar a todos los diputados y diputadas presentes y también a todos quienes participan de esta sesión. Respecto al proyecto de ley que se propone para votación en general y en particular, nuestra recomendación o nuestra postura, presidente, es la siguiente. Parto por señalar que la ley 21.094 contempla un plazo de 3 años en sus disposiciones transitorias para que las universidades estatales puedan adecuar sus estatutos en lo que sea pertinente a lo que establece esa ley, particularmente en su título segundo. Son 3 años contados desde la publicación de la ley, esto es desde junio del 2018, por lo tanto hay plazo hasta junio de este año para que esa adecuación deba hacerse en el caso que deba hacerse. Es importante aquí mencionar que hay un conjunto de universidades, dentro de las cuales se encuentra la Universidad de Chile, que no requieren, de acuerdo a lo que expresa esta misma ley, la 21.094, una adecuación de sus estatutos por haber sido promulgados o publicados esos estatutos en una fecha posterior a la que establece la misma ley 21.094. En ese contexto, presidente, y considerando este plazo de tiempo de 3 años, es que en forma permanente nosotros como Ministerio de Educación y particularmente como Subsecretaría de Educación Superior hemos estado en permanente disposición de colaboración con las universidades estatales para efectos de facilitar este proceso y ayudar con cualquier tipo de interpretación de carácter jurídico con relación a lo que debía ser o lo que debe ser este trabajo que deben realizar las universidades estatales. En efecto, hemos participado de una serie de reuniones, hemos puesto a su disposición, nuestro equipo jurídico, hemos participado en diversos consejos de coordinación de universidades estatales, en todos los cuales hemos puesto permanentemente a su disposición el apoyo de nuestros equipos jurídicos. Por otra parte, presidente, también es importante mencionar que si bien la pandemia de alguna manera impuso una carga adicional a las universidades estatales y en general al mundo de la educación superior, también permitió descubrir herramientas nuevas como las que estamos usando en este momento. Es decir, estas plataformas que permiten la interconexión a distancia, sin que sea estrictamente necesario la presencialidad para desarrollar reuniones, sesiones, asambleas u otro tipo de instancias que requieren de la participación de distintos estamentos, en este caso por parte de las universidades estatales. Ahora bien, con todo este contexto, nosotros también hemos sabido de ciertas dificultades que han tenido las universidades estatales, algunas de ellas, con respecto a este proceso.
y en base a eso hemos tenido reuniones específicamente para abordar este punto. Hace algunas semanas atrás, en diciembre del año pasado, del 2020, nos juntamos con diversos rectores y con la directora ejecutiva del Consorcio de Universidades Estatales, con Alejandra Contreras, además de los rectores de las universidades de Talca, Álvaro Rojas, de la Universidad Arturo Prat, Alberto Martínez, de la Universidad de Atacama, Celso Arias, y también de la Universidad, si mal no recuerdo, de Los Lagos, Óscar Garrido. La idea de esa reunión era poder abordar una preocupación que había por parte de los rectores del Consorcio de Universidades Estatales, referidas específicamente a este proceso de adecuación de los estatutos. Y en esa reunión lo que se acordó por parte de la subsecretaría fue extender el plazo interno que la subsecretaría había entregado originalmente a las universidades estatales para que remitieran sus propuestas de estatutos. Y aquí, presidente, debo aclarar que la subsecretaría había propuesto a las universidades un plazo interno para efectos de que pudiésemos hacer un trabajo de sistematización y de análisis de las propuestas de modificaciones de estatutos para que ellas pudiesen finalmente llegar al plazo del 5 de junio en forma adecuada, para que no hubiese ningún problema con las propuestas que hicieran, para que pudiésemos levantar eventuales inconsistencias que se presentaran en esas propuestas. Era un plazo interno, pero que tenía como propósito poder ayudar al trabajo de las universidades estatales, de forma tal de que en la fecha máxima, esto del 5 de junio, hubiese propuestas que estuviesen completamente validadas desde el punto de vista jurídico por parte de las universidades estatales. Ahora bien, entendiendo que ese era un plazo que había puesto la subsecretaría simplemente para efectos de nuestro trabajo interno, y entendiendo también que el plazo legal que tienen las universidades estatales vence efectivamente cuando la ley lo establece, esto es el 5 de junio, fue que en esa reunión les dijimos a los rectores, no se preocupen, mándenos, ustedes tienen plazo para mandar sus propuestas de modificaciones hasta el 5 de junio, tal como lo establece la ley. Con ese plazo adicional de 3 meses que les dimos, los rectores se manifestaron completamente de acuerdo y, en sus palabras, con eso alcanzaban a realizar todos los procesos participativos que debían hacer para efectos de validar sus propuestas de modificaciones de estatutos. En consecuencia, presidente, en palabras de los mismos rectores, no es requerido hacer ningún tipo de modificación legal por cuanto con esta sola cambio, digamos, en el proceso que habíamos definido, bástales a ellos para poder hacer frente de buena manera a este proceso de modificación. A mayor abundamiento, presidente, el viernes recién pasado, el viernes 15 de enero, hubo una reunión del Consejo de Coordinación de Universidades Estatales, reunión que estaba convocada de antemano y que, tal como establecen el propio reglamento de ese Consejo de Coordinación, se hace los primeros 15 días de cada cuatrimestre. En este caso correspondía en los primeros 15 días del mes de enero. En esa reunión del Consejo de Coordinación de Universidades Estatales se abordaron diversos temas y en el ítem varios otros temas se abordaron, pero en ningún caso surgió por parte de los rectores el tema de la necesidad de eventualmente alargar el periodo de tiempo que establece la ley 21.094 para la modificación de los estatutos. En consecuencia, presidente, la verdad es que no tenemos mayor noticia de que sea esto requerido. Entendemos que las comunidades y las universidades en términos generales han podido abordar de buena manera, a través también de estos medios tecnológicos que yo mencionaba previamente, este proceso, y todas se encuentran en condiciones de, oportunamente, y a quienes corresponda, por supuesto, todas se encuentran en condiciones de hacer sus propuestas de modificaciones de estatutos en el tiempo que consigna la ley 21.094 para estos efectos. Por lo tanto, presidente, y con esto ya termino, creemos, digamos, que no es requerido esto, no queremos que se alargue un año más este proceso, creemos que ya es suficientemente importante que se puedan adecuar los estatutos
para que sean coherentes con lo que establece la ley de universidades estatales y por lo mismo creemos que no sería conveniente postergar esta fecha que establece la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Solamente hacer el punto, digamos, en relación a que este proyecto naturalmente no fue solicitado por los rectores. Nosotros nunca lo entendimos de esa forma. El proyecto nace a partir de denuncias que fueron llegando de los distintos estamentos que lo que denunciaban finalmente era que no se estaban cumpliendo las instancias de participación y que éstas se vieron interrumpidas producto de la pandemia y que por tanto el proceso no se estaba llevando adelante como correspondía. Y por eso se pide una prórroga de 1 año, precisamente para que esas instancias de participación de los diferentes estamentos en la elaboración de los estatutos, en cada una de estas casas de estudio, finalmente se presente tal cual la ley lo había planteado inicialmente. Colegas, diputados, diputadas, la palabra en relación a esta iniciativa, diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. Saludar a los diputados y diputadas, a la secretaría y también al subsecretario Juan Eduardo Vargas, a Fernanda y por supuesto a quienes nos están viendo. Quisiera hacer mención a un documento que la semana pasada también nombré, pero a mayor abundamiento creo que sería importante citarlo otra vez, que es un documento del CUECH, precisamente dirigido al Ministerio de Educación, específicamente al ministro Raúl Figueroa, y que solicita la ampliación del plazo para la presentación de propuestas de los estatutos de universidades del Estado. Y de hecho en esta carta hacen referencia a la extensión general y no a la fecha de marzo a la que hacía mención el subsecretario, que sería esta fecha interna, ¿ya? Porque de hecho cuando se mandó esta carta desde el CUECH, que es una carta de abril del 2020 y que puedo enviar a los demás diputados para que la tengan, posterior a eso se dijo esta fecha interna de adelantarlo a marzo, ya pese a que la ley dice explícitamente junio, se adelantaba a marzo el plazo interno para que la subsecretaría en términos administrativos pudiese revisar todos los documentos. Entonces, si el subsecretario lo puede corroborar o no, pero la carta que envió el CUECH de abril del 2020 sería anterior a este plazo, y luego se fija este plazo y por lo tanto la necesidad de solicitar ampliación seguía vigente una vez que envía la carta el CUECH, y por lo tanto yo, además de corroborar lo que decía el diputado Santana, el presidente, antes sobre que esto ha sido una solicitud de las comunidades, y de hecho la semana pasada recibimos a trabajadores y trabajadoras acá en la comisión, esta también ha sido una solicitud del CUECH. Y por lo tanto yo atiendo a que si les dicen que el plazo interno se cambia de marzo a junio es mejor, pero no atendería, pero distinguiría eso como esa mejoría respecto del plazo interno, respecto del proceso en general, ¿ya? Que es lo que nosotras estamos proponiendo mediante este proyecto de ley. A mi entender sigue vigente esa necesidad, mejor lo podrán decir los rectores mismos, pero yo seguiría por lo tanto defendiendo la importancia de este cambio, la importancia que tiene para las comunidades. Y de hecho, en algún momento el subsecretario mencionaba la necesidad de darle legitimidad legal, digamos, al proceso, y por esto esta necesidad de que la subsecretaría haga una revisión, de darle legitimidad de que los rectores estén de acuerdo, sin duda, pero también acá hay una legitimidad del proceso en sí mismo, y yo creo que es el espíritu de la ley que este proceso sea participativo, y que es lo que nos han señalado que falta, y que si se extiende el plazo, eso se podría en definitiva fortalecer. Por lo tanto, reitero que creo que el proyecto y su necesidad siguen vigentes, y hasta donde entiendo y lo que nosotros hemos revisado en términos de incluida la posición de varios rectores, es que la ampliación de este plazo permitiría que la ley se cumpla en su espíritu, ¿ya? No solo en su formalidad, que es la fecha de junio de 2021. La fecha de marzo en verdad viene a generar una dificultad administrativa a los rectores, por eso entiendo que ellos puedan estar de acuerdo con que esta fecha ya no existe, más lo vería como una cuestión paralela a lo que nosotros presentamos mediante este proyecto de ley.
Eso, diputado presidente. Gracias, diputada Rojas. ¿Algún otro colega, diputado o diputada que quiera referirse a la iniciativa? Diputado Bobadilla. Presidente, la verdad es que yo no quiero poner en duda la buena intención de los autores de esta moción, pero a mí me hace mucha fuerza lo que acaba de decir el subsecretario, en el sentido de que son los propios rectores o las autoridades de las universidades quienes han manifestado que una iniciativa como esta no es necesaria. Y esto viene a confirmar algo que viene ocurriendo desde hace algún tiempo hasta esta parte, por lo menos en esta comisión, presidente, que estamos legislando sobre cuestiones que ya están resueltas o estamos legislando sobre cuestiones que no son necesarias legislar. Y eso sin duda que queda ratificado por lo que acaba de manifestar el subsecretario, a quien por supuesto yo no voy a poner en duda ya de lo que él ha manifestado, que son los propios rectores, es decir, los jefes de las universidades que podrían eventualmente ser beneficiadas con una iniciativa como esta, que no es necesario este proyecto. Por lo tanto, presidente, yo invitaría a los autores de esta moción a que la retiraran y que le destináramos el tiempo necesario a otras materias que son, yo diría, sí de urgencia. Y que van a tener quizás un impacto no menor en muchos estudiantes, en muchos hogares a lo largo de nuestro país, como por ejemplo los proyectos que vamos a ver a continuación de este. Por lo tanto, yo invitaría a quienes hicieron esta moción que estudien la posibilidad de retirarlo, porque, como reitero, ya se ha dejado en claro que no es una idea necesaria que se lleve a ley para resolver un problema que ya estaría resuelto. He dicho, presidente. Gracias, diputado Bobadilla, diputado Venegas y diputada Girardi. De saludarlo a usted con el afecto y aprecio de siempre, y a través suyo a cada uno de los colegas y las colegas, lo mismo que nuestros colaboradores, Soledad, Hugo, etc. Hay muchas cosas que he conocido de parte del diputado señor Bobadilla a propósito de su intervención por intermedio suyo, presidente, menos que fuera ingenuo, porque cuando él argumenta e invita a quienes somos autores de este proyecto a que lo retiremos porque no sería necesario, dado que los señores rectores, en voz del subsecretario, estiman que no es necesario, es de una ingenuidad divina. Solo quiero invitarle a recordar las muchas veces que hemos tenido a asociaciones gremiales y de funcionarios planteando en nuestra comisión el que los procesos, ¿no es cierto?, de definición de estos estatutos, que los niveles de participación efectiva, del peso específico que tiene la participación de los distintos estamentos, en donde evidentemente hoy hay un peso muy relevante en lo que son los académicos, pero muy menguado en materia de, por ejemplo, funcionarios no académicos e incluso académicos no titulares, ¿no es cierto?, a contrata o por horas, y qué decir de los estudiantes o de los otros funcionarios no académicos. Entonces, a mí no me parece que sea un argumento para defender el que esto es inútil o no es pertinente el señalar que los señores rectores dicen que no es necesario. Pero si son los señores rectores de las distintas instituciones los que están siendo cuestionados, los rectores y los equipos directivos están siendo cuestionados por el conjunto de la comunidad educativa, porque los procesos no se han hecho de la manera en que no leyeron los antecedentes que tenemos. Las exposiciones que con ocasión de la pandemia se hicieron consultas vía online, se hicieron una suerte de plebiscito en que participó muy poca gente, en que no se cumplieron determinadas instancias que están, como bien decía Camila Rojas,
por su intermedio, presidente, en el espíritu de la ley. Ahora, nosotros podríamos hacernos los cómplices, hacernos mirar para el lado, pero le aseguro que eso va a significar tensión al interior de más allá de lo que hagamos, dejemos de hacer, va a generar tensión en las comunidades educativas. Y puede ser, como ya lo hemos visto en esta comisión en ocasiones anteriores, que haya un producto final, léase estatuto, incluso aprobado, pero que cuenta con cero legitimidad y es fuertemente cuestionado por los actores que son parte de la comunidad educativa. Y si hay algo que hemos aprendido en este tiempo es que no es posible actitudes autoritarias, centralistas, particularmente en el Chile de hoy, pues no, en el sentido de que hay una sensibilidad muy importante respecto de la consideración de la opinión de todos y de todas. Entonces, por eso creo que no es un buen argumento el que los rectores sean los que digan. Claro, ellos están en eso. Si yo estuviera en la posición de rector de cualquier universidad, lo que me convendría, ¿no es cierto?, es que me aprobaran los estatutos tal como yo, con mi equipo, los definí. Pero eso son aquellos estatutos que la comunidad en su conjunto estima, y no voy a entrar en el fondo de los temas de esta mentalidad, de las cuestiones unipersonales, de los organismos colegiados, porque no me corresponde. Siempre hemos sido, ¿no es cierto?, respetuosos de que cada comunidad resuelve conforme a su historia, a su realidad, de la mejor manera. Entonces, este proyecto lo único que dice es: hagámonos cargo de un hecho real, la pandemia, las consecuencias, la suspensión de las actividades académicas, etcétera, etcétera, ha generado una circunstancia que han impedido que el proceso se haga de la manera más apropiada. Y por eso es que se propone simplemente aplazar, ¿no es cierto?, la fecha de entrega de ese instrumento, que por lo demás es de vital importancia para el funcionamiento presente y futuro de cualquier institución, ¿no?, especialmente de educación superior. Así que, respetando mucho al señor subsecretario, no me parece que ese argumento sea la razón por la que nosotros debiéramos decir no hay necesidad de estudiar este proyecto. Gracias, presidente. Muchas. Gracias, diputado Venegas. Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi. Gracias, presidente. Bueno, solamente en la misma línea que han planteado todos los que somos autores de este proyecto de ley, no es casual que estemos todos de acuerdo, ¿no? Yo creo que el espíritu de la ley de los estatutos universitarios es la participación, ¿no? El centro, el objetivo central de los nuevos estatutos de las universidades es la participación de la comunidad universitaria, ¿no? Y quizás dicho en mucho más simple que lo que planteó el diputado Venegas, que yo creo que dio bastantes detalles al respecto, es que si no hay participación, no hay nuevo estatuto. Punto. Es como la Constitución. Si no hay participación, ¿no?, de la ciudadanía, no hay nueva Constitución, ¿no? Y yo creo que ese es el espíritu de la ley, que haya participación, y en pandemia, claramente con la suspensión de muchas de las actividades universitarias, la restricción o la nueva forma de participación que tiene que ver con las plataformas virtuales, no necesariamente van a poder dar cuenta de un proceso de participación total, ¿no? Y nosotros debiéramos aspirar a que lo que aprobamos en la ley se mantenga. Y es la participación absoluta, la participación como corresponde, y la participación como corresponde no es online, ¿no?, es presencial, ¿no? Yo creo que ahí, viéndonos las caras, interactuando, es donde precisamente podemos generar los diálogos que no se han producido hasta la fecha, ¿no?, y que no han permitido tener estatutos como corresponden las universidades públicas. Y por lo tanto yo creo, presidente, que independientemente de lo que diga el subsecretario, y efectivamente, o el diputado Badilla, que está de acuerdo con el subsecretario, yo creo que debemos aspirar a que la ley se respete. Y la ley se respeta en la medida en que haya
el máximo de participación posible, y eso no es en pandemia, ¿ya? Y no es en las condiciones que tenemos actualmente. Por lo tanto, yo creo que es necesario la prórroga y espero que aprobemos el proyecto de ley. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Girardi. ¿Algún otro colega, diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra? Bien, entonces Soledad, como estaba, sí, subsecretario, y le doy el pase a Soledad para que iniciemos la votación. Gracias, presidente. No, yo quería solamente referirme a la inquietud que manifestó, por su intermedio, presidente, la diputada Camila Rojas, con relación a la carta que recibimos en su oportunidad por parte del CUECH, del Consejo de Universidades del Estado. El día 3 de diciembre, recién pasado, recibimos una carta del Consejo de Universidades del Estado en la que se nos hacían dos peticiones, una de las cuales hacía referencia a la posibilidad de evaluar una postergación de este plazo del que estamos hablando, digamos, el plazo que vence ahora en junio de este año con relación a la adecuación de los estatutos. Con posterioridad a esa carta nos juntamos con la directora ejecutiva del CUECH y con los rectores que yo mencioné anteriormente. Y en el transcurso de esa reunión, con la solución que ya les comenté previamente, esto es la de correr este plazo interno nuestro, los rectores se manifestaron satisfechos y en consecuencia es que después de esa reunión nosotros de alguna manera concluimos que no era necesaria una postergación de la ley porque esa solución que ya les habíamos entregado les era suficiente. Eso es un poco lo que quise transmitir. En forma adicional, presidente, simplemente creo que es importante mencionar que postergar un año más toda esta adecuación que la ley establece debe hacerse de acuerdo al título segundo de la ley 21.094, no es una reforma completa de estatuto, sino que es una adecuación a lo que se indica en ese título segundo. Se le puede hacer un daño a las universidades estatales si esto se sigue postergando. Quedan, por lo demás, más de 5 meses en los cuales no tengo duda que este tipo de instancias participativas puede desarrollarse de muy buena manera, ya sea presencial o telemáticamente. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretario Vargas. Bien, entonces, Soledad, vamos a iniciar la votación en general de este proyecto y también lo vamos a votar en particular porque además es una iniciativa bastante acotada. Tiene apagado el micrófono, Soledad. Sí, presidente, además es un artículo único que modifica el artículo primero transitorio de la ley 21.094. ¿Lo votamos en general primero o lo votamos? ¿Habría acuerdo para realizar ambas votaciones de manera simultánea? ¿Sí? Habría acuerdo. Entonces, en votación general y particular el proyecto. Voy a sacar el comparado para poder verlos. Señor Bobadilla. En contra. Señor González. A favor. Señor Pardo. Quiero fundamentar brevemente mi voto. A mí me parece que como precedente, postergar un proyecto de ley basado en denuncias no me parece que sea bueno. Creo que las denuncias tienen que ser investigadas por la superintendencia e independientemente del curso del proyecto de ley, aplicarse las sanciones, las correcciones o lo que corresponda, pero postergar porque hay denuncias no me parece un buen precedente. En segundo lugar, me parece que las medidas que por vía administrativa está ejerciendo el subsecretario para aumentar los plazos internos son también una señal de acogida para quienes están objetando este proyecto de ley y yo creo que no es justificable en pandemia o por la pandemia postergar algo que con los mecanismos que hoy día existen perfectamente se puede materializar la participación. Así que por esas razones, secretaria, yo voto en contra. Señor Rey.
Al final. Ya. Señora Rojas. Por favor, secretaria. Señor Romero. Contra. Señora Vallejo. Está sin audio, señora Vallejo. Sí, a favor. Señor Venegas. A favor. Señor Winter. A favor. Señor Rey. Contra. Presidente. Por favor, Soledad. Por la afirmativa 6 votos, 4 en contra. Aprobado. Bien. Agradecemos entonces la participación del subsecretario. Damos por concluir. ¿Sí? Diputado informante, presidente. Diputado informante. Sí, le corresponde a la diputada Rojas. Bien. La diputada Rojas entonces informante del proyecto y le damos las gracias al subsecretario y a Fernanda por haber participado de este espacio de la comisión. Y damos inicio inmediatamente al segundo punto en tabla, que como lo decíamos recién son dos proyectos que fueron refundidos y que va a abordar esta comisión. El día de hoy se va a iniciar la votación en particular de este proyecto. Y como lo decía al inicio, estos dos proyectos son uno el que modifica la ley, ambos modifican la ley 20.370 General de Educación en materia de exigibilidad de artículos de aseo o escritorio, útiles escolares de marcas comerciales determinadas y textos escolares distribuidos gratuitamente por el Estado en el caso del primer proyecto, y en el caso del segundo, a los establecimientos educacionales particulares la prohibición de exigir a sus alumnos la compra de textos escolares determinados y la obligación de aceptar el uso de aquellos validados por el Ministerio de Educación. Estos proyectos fueron refundidos y fueron aprobados en la sesión de la semana pasada de manera unánime, y en esta oportunidad los votaremos en particular. ¿Algún colega, diputado o diputada que quiera referirse a esta iniciativa, o el subsecretario? ¿Presidente? Sí. ¿Cristina? ¿Sí? Sí, diputada Girardi. Sí, presidente. No, solamente yo creo que estos dos proyectos van a ser unánimes en la comisión, pues yo creo que todos estamos de acuerdo en lo que plantean ambas iniciativas. Pero quisiera hacerle una solicitud, ¿no? Y que va como en la misma línea de los dos proyectos de ley que estamos aprobando y que podríamos, yo sé que ya no se hizo, ¿no? Pero claramente el tema de los uniformes, ¿no? Es un tema que está dando vuelta también, donde se le exigió el año pasado comprar uniforme a los niños, ¿no? A la familia, ¿no? Y el uniforme no se usó durante prácticamente todo el año. Entonces la pertinencia de exigencias, ya sea de marcas, ya sea de cosas que no son necesarias, ¿no? Me parece que debiéramos haberlas discutido en global, ¿no? Pero como no se planteó, me gustaría por lo menos que el proyecto uniforme lo pudiéramos al menos saber si hay consenso por parte de los parlamentarios de poder hacer un despacho rápido en alguna próxima sesión y poder ver ese tema también, porque si se le obliga a comprar uniforme este año, si bien la superintendencia tiene una circular, ¿ya? Que establece que el uniforme puede ser obligatorio solo si se establece en el reglamento, uno esperaría que los reglamentos fueran participativos, pero no es así. Por lo tanto, no toda la comunidad participa de este proceso y a veces los colegios imponen la compra de uniforme. A pesar de esto, la superintendencia establece que en ningún caso, a pesar de que el uniforme sea obligatorio si está en el reglamento, tampoco se puede exigir, ¿no? Y esto yo creo que la superintendencia no lo ha difundido, ¿no? Pero además en pandemia estamos en una situación más compleja, porque los niños no van al colegio y se les exige el uniforme igual. Entonces es bien extraña la cosa, ¿no? Es bien extraño que efectivamente
sobre esto no haya salido una nueva regulación por parte de la superintendencia si ya tiene una circular. Por eso yo creo que sería importante que pudiéramos avanzar también en esa materia, presidente. Gracias, diputada Girardi. Vamos a hacer todos los esfuerzos para también empujar el que ese proyecto sea puesto en tabla. Ahora bien, no creo que alcance a llegar a sala porque solamente quedan 2 sesiones de esta comisión durante este mes, antes de que se produzca seguramente el receso, pero asumo el compromiso de ponerlo en tabla y ojalá darle pronta tramitación. Subsecretario, ¿usted quiere referirse a la votación que realizaremos de estos proyectos el día de hoy? Sí, muchas gracias, presidente. No sé si se escucha bien. Sí, se escucha bien, Sí. subsecretario. Muchas gracias. Si tuviera problemas, estoy en este momento con un señal más o menos inestable. Si tuviera de repente problemas durante la exposición, le agradecería me avisara para poder apagar la cámara y continuar solamente con el audio. Bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los diputados y diputadas que nos acompañan hoy día en la sesión. Y bueno, referente a la materia, entiendo que son hoy día los 2 proyectos, ¿no es cierto? Voy a hablar probablemente de los 2 al mismo tiempo, entiendo que se va a votar todo de uno, ¿no es cierto? Han defendido. Ya, entonces voy a referirme en ambos casos a las 2 materias, señalando probablemente en primera instancia que respecto a lo que tiene relación con lo que era el primer proyecto, en el que se agregaba un inciso respecto a lo que los establecimientos educacionales no van a poder exigir marcas de útiles escolares, ni la entrega de útiles de aseo, ni este punto de oficina. Primero que todo, la materia ya se encuentra regulada en la ley de subvenciones, solamente para poder comentarlo. Con las modificaciones incorporadas por la ley de inclusión se incorporó expresamente esta materia y en efecto dentro de estos requisitos para acceder a la subvención se dispone que la exigencia o el textual, la exigencia de textos escolares o materiales de estudio determinados que no sean los proporcionados por el Ministerio de Educación no podrán condicionar el ingreso o permanencia de un estudiante, por lo que en caso que éste no pueda adquirirlo, deberá ser provisto por el establecimiento. Cuanto eso es una materia que está prevista en la ley de subvención y por eso la Superintendencia de Educación ya fiscaliza el cumplimiento de esta norma y ha entregado criterios a la comunidad escolar. De hecho, a través de la circular 134 del 15 de marzo del 2018 sobre textos y útiles escolares, se han entregado criterios bastante específicos a las comunidades escolares. Entre esos, entregar los textos escolares a los estudiantes de manera gratuita, dentro del plazo de 15 días por recibido, y la prohibición de establecer medidas disciplinarias asociadas a la falta de textos escolares. Y por último, proveer de manera gratuita a los estudiantes los textos complementarios en el caso que no puedan adquirirlos. Por su parte, en materia de útiles escolares, también la superintendencia se ha pronunciado en la misma circular, prohibiendo el solicitar o incluir la compra de determinadas marcas o determinados proveedores. También se prohíbe establecer medidas disciplinarias asociadas a la falta de útiles escolares o de alguna determinada marca, y la prohibición de solicitar en las listas de útiles materiales requeridos por el normal funcionamiento de los establecimientos. Por tanto, esta materia que ya se encuentra legislada y que es recogida por la superintendencia, además se encuentra expresada en las circulares que ha emitido la superintendencia y que normalmente fiscaliza a través de sus distintos planes. Por último, los textos escolares para los establecimientos solucionados por el Estado ya son gratuitos, solamente para conocimiento de todos, de acuerdo a lo que establece la ley de presupuesto, y eventualmente consagrar su gratuidad en una ley permanente es una materia de iniciativa exclusiva de la Presidencia de la República por afectar normas de administración financiera del Estado. Sin embargo, es importante recalcar que la gratuidad de los textos escolares ya se encuentra consagrada en la ley de presupuesto y de hecho ya en la ley de presupuesto 2021 se contempla además la entrega de los textos escolares con una serie de modificaciones para poder adecuarnos constantemente en el fondo a un proceso de mejora que está recogiendo también algunos pronunciamientos de la Fiscalía Nacional Económica. Creemos, por tanto, que avanzar en esta línea es absolutamente perjudicial para la autonomía de algunos establecimientos educacionales. Creemos que hay distintas formas de poder abordar este mismo desafío y entre eso hemos avanzado fuertemente también en recoger los pronunciamientos que ha dado la Fiscalía Nacional Económica a su respecto. El año 2018 ya la Fiscalía Nacional Económica se pronuncia al respecto y en este proceso de realización se recogen varios de los pronunciamientos que emanaron frente a ello. De hecho, déjeme recordar acá directamente, este estudio lo emanó la Fiscalía Nacional Económica justamente en 2018 y en eso da una serie de normativas, recomendaciones normativas asociadas tanto al mercado estatal como al mercado privado. Y respecto al mercado estatal,
señala que en dos puntos principalmente, por un lado, que se separe la licitación del contenido de la impresión de los textos escolares, puesto que no existe complementariedad en la producción conjunta de estos bienes, y por otro lado también establezca una regla fija y por lo tanto no discrecional respecto a la reimpresión en los textos escolares. Ambas cosas fueron recogidas en la licitación 2021 y de hecho el Ministerio ha procedido a separar estas licitaciones, por un lado licitando el contenido y por otro lado la impresión, lo que ha permitido también ir obteniendo cada vez precios más convenientes y por otro lado ir abriendo el mercado a la participación de distintos actores, que era parte del fin que consagraba la Fiscalía Nacional Económica. En esta línea, el Ministerio también ha querido avanzar aún más en el trabajo que se ha ido desarrollando en virtud de mejorar la propuesta de textos escolares hacia la ciudadanía, y es por eso que el Ministerio actualmente se encuentra trabajando, de hecho, con las asociaciones gremiales y con la unidad de currículum y evaluación para poder generar una plataforma que permita entregar, por un lado, información disponible para padres y apoderados de todas las editoriales y todos los textos escolares que se encuentran disponibles en el mercado, de manera que a través de una vía fácil y expedita ellos puedan acceder a esta información y cada padre y apoderado o cada institución pueda acceder en forma directa a poder comprar distintos textos escolares que ya están disponibles en el mercado y poder compararlos. De hecho, el Ministerio de Educación, esta plataforma que está desarrollando en conjunto con el Ministerio de Economía, va a disponer la información de los textos escolares, cuáles son las editoriales, y al mismo tiempo también poder disponer de algunas páginas en forma digital para que cualquier integrante de la comunidad educativa de cualquier sector y cualquier región pueda visitarla y poder recoger cuáles son los textos escolares que hoy día están disponibles en el mercado. Del mismo modo también, a través de la plataforma, queremos establecer la posibilidad de que los padres apoderados o las distintas comunidades educativas puedan dirigirse directamente a quienes entregan textos escolares del Ministerio para poder adquirirlo en forma digital, lo cual está actualmente en desarrollo y permitiría, por un lado, abrir el mercado, hacerlo más a través de la información, permitir que los apoderados o los sostenedores conozcan directamente cuáles son las editoriales que están ofreciendo textos y, por otro lado, también poder acceder a los textos que entrega el Ministerio en forma digital, abierto a toda la comunidad. Eso por mi parte, presidente, y muchas gracias. Y quedamos atentos a cualquier inquietud o comentario respecto al proyecto. Muchas gracias, subsecretario. ¿Algún colega, diputado o diputada? Presidente. Sí, diputado Bobadilla. Presidente, dos cosas. Lo primero, valorar la unanimidad que se ha logrado para llevar adelante estas dos iniciativas. Y como lo dije hace un par de días atrás, no es habitual que en esta comisión en particular logremos muchas votaciones por unanimidad. Porque es legítimo, tenemos nuestras diferencias y eso se expresa en las votaciones. Pero también, como digo, lo que se ha expresado en torno a estos dos proyectos es una voluntad decidida y contundente por parte de los integrantes de esta comisión. Y que viene a recoger en definitiva el sentimiento y la frustración de muchos padres y apoderados que en la práctica no ven que ocurra lo que plantea el subsecretario. Y yo, por cierto, le creo al subsecretario y creo que el Ministerio ha venido desarrollando un trabajo en esta materia, pero lo que ocurre en la práctica, en la realidad, no es como lo plantea el subsecretario. Aquí hay establecimientos que indican expresamente qué marca, qué editorial es la que deben comprar o es la que deben comprar los textos escolares. Y lo propio ocurre con los útiles escolares. Lo que ocurre es de acuerdo a la reglamentación y que el subsecretario plantea, yo creo que efectivamente es así. Pero aquí, derechamente, yo digo, hay alguien que no está haciendo la pega. ¿Y a qué me refiero? A la fiscalización. Esto se viene dando desde hace mucho tiempo y lamentablemente la fiscalización no se ha dado como debiera ser para evitar estas prácticas, y lo voy a decir así, monopólicas. Que los colegios les digan qué texto y de qué editorial tiene que ser el que deben comprar. Y esto ocurre a lo largo del país.
textos escolares que muchas veces cuestan entre 25 y 30 mil pesos, y donde deben comprar 3 o 4 textos o de distintas asignaturas, donde hay a veces 3 o 4 alumnos en ese establecimiento. Sumemos, ¿cuánto significa eso? Significa mucha plata, pues. Para familias que han hecho un tremendo esfuerzo por emigrar desde el establecimiento público al particular, porque allí es donde esperan encontrar mejor calidad de la educación. Pero con estos niveles de exigencia que hacen los establecimientos, esto se les hace insostenible en el mes de marzo. Por lo tanto, presidente, yo creo que si aquí ha faltado fiscalización, porque alguien no ha hecho la pega, la solución son iniciativas como esta. Yo por eso invito y convoco a los integrantes de la comisión a que hagamos lo mismo que hicimos cuando votamos en general estas 2 iniciativas, que las votamos por unanimidad. Y yo lamento que mi gobierno, el año pasado, o el año antes pasado, que planteamos este tema, no lo acogiera. Y este año que lo propusimos a través de una indicación en el presupuesto, tampoco lo acogió. Entonces la solución es legislar. Y por eso yo reitero y termino con esto, presidente, valoro la unanimidad que se ha dado en torno a estos 2 temas. Y espero que se expresen en la votación de hoy día, porque eso también es una señal potente de lo que debiera ocurrir en la sala y que yo espero que ocurra también en el Senado. Porque fue en el Senado donde no tuvimos los votos necesarios para aprobar esta indicación que propusimos algunos respecto de los textos escolares. Yo creo que va a ser una señal potente de esta comisión para miles de familias que hacen un tremendo esfuerzo desde el punto de vista económico para tener sus hijos en un colegio particular, pero si a eso le agregamos que el negocio de los textos escolares está orientado para determinadas editoriales, creo que lo hace más complejo aún. Por eso creo que es necesario y es urgente que lo hagamos ahora, votar favorablemente en los 2 proyectos, textos escolares y útiles escolares, de tal manera de que terminemos con estas malas prácticas y estas exigencias que están generando un grave daño al bolsillo de miles de familias a lo largo del país y desde hace ya algún tiempo. Y por eso creo que es necesario que legislemos y lo votemos favorablemente. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Me había levantado la mano el diputado Luis Pardo. Después, subsecretario, voy con usted, diputado. Gracias, presidente. Yo quisiera aportar una experiencia personal en esta materia, porque creo que cuando se plantean las cosas solo en términos de negociado y ese tipo de discurso que ojalá mi colega y amigo Sergio Bobadilla no se acostumbre, se pierden temas de fondo que son importantes. Yo tuve la oportunidad de participar en la formación de un colegio desde cero en la comuna de Quillota hace ya varios años, y participé de todo el proceso, desde la gestación hasta el término, integrando el directorio, integrando comisiones de trabajo. Y uno de los elementos que uno aprendió en ese proceso es que uno de los elementos que inciden en la calidad de la educación es justamente la calidad y el tipo de los textos escolares, que sin lugar a dudas son una carga onerosa importante y que sin lugar a dudas en tiempos de pandemia como lo que estamos viendo probablemente podamos tener algún tipo de medidas especiales. Pero imponer o establecer la libertad para comprar los textos educacionales significa en la práctica que no va a poder haber una conducción del proceso educativo en base a esos textos escolares que son parte importante del proceso. Entonces, si en una sala de clase tenemos niños con un texto y niños con otro y no coinciden, puede que las materias coincidan, pero los ejemplos, los ejercicios, la orientación misma de la asignatura no coincide necesariamente entre un texto y otro. Y por lo tanto, acá, más allá de generar alivio económico, materia en la cual estoy de acuerdo, y en principio estoy de acuerdo, por ejemplo, con el tema de los útiles escolares,
yo quiero dejar constancia que el tema de los textos escolares es mucho más complejo que la simplificación, que hay un negocio de las editoriales, que puede que lo haya, y si hay monopolio, soy el primero en combatirlo y en que recurramos a todas las instancias necesarias para combatir cualquier abuso de una posición monopólica. Pero negarle a los establecimientos, más bien a las comunidades educativas, en este caso que yo estoy señalando, hubo un acuerdo, hubo una comunidad que estuvo consciente de la necesidad de trabajar con determinados textos escolares por razones de orden estrictamente técnico y de calidad de la educación, y por lo tanto a mí me parece que este tipo de imposiciones puede ser muy contraproducente desde el punto de vista de la calidad de la educación, que es el bien último y final que creo que todos buscamos. Nada más. Gracias, diputado Pardo. Diputada Girardi. Sí, presidente, yo creo que, bueno, me encanta cuando el diputado Bobadilla se rebela contra la autoridad, porque yo creo que efectivamente uno de los temas cuando nosotros legislamos tiene que ver efectivamente con aquellos que no hacen la pega. De eso estamos plagados de ejemplos, ¿no? De muchos ejemplos donde no hay ningún tipo de fiscalización y nos encontramos en situaciones sumamente complejas que se dejan pasar, ¿no? Y esta es una de ellas. Yo creo que efectivamente ningún establecimiento puede exigir artículos de marca. Y con respecto a los textos escolares, si bien yo podría coincidir con lo que dice el diputado Pardo, yo también tengo ejemplos de donde colegios o establecimientos exigen el texto y no lo usan durante todo el año y los libros terminan nuevos, ¿no? Y eso también está plagado de ejemplos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el tema es complejo, efectivamente, pero yo creo que si esta carga, ¿no?, es sumamente onerosa para las familias, porque estos libros de texto no son baratos, ¿no? Cuestan, o sea, son de 80.000 pesos, 70.000 pesos, estamos hablando 50.000 pesos, ¿ya? Son libros carísimos, ¿ya? No son libros que de bolsillo, ni libros que uno puede comprar por 10.000 pesos, 8.000 pesos, ¿ya? Entonces, creo que la carga que esto implica para muchas familias, ¿ya?, es una carga sumamente excesiva, ¿ya? Y ejemplos, yo le diría también al diputado Pardo que pudiéramos hacernos cargo de los ejemplos y de las denuncias que tenemos de exigencias de libros que durante el año no se usan, ¿ya? Y donde los profesores concurren con guías y con otro tipo de material y los textos quedan nuevos, ¿ya? Y que de hecho muchos colegios lo que hacen, ¿ya?, es vender al inicio del año siguiente, los papás venden los libros desde el mismo colegio, pero ¿qué es lo que pasa? El colegio exige, ¿ya?, una nueva editorial, ¿ya?, y hay que comprar el libro otro, ya no puede usar el del año pasado, ¿ya? Entonces, ahí también hay una apuesta bien rara, ¿no? Que yo me case con un libro de texto, qué sé yo, y al otro año, para que las editoriales puedan seguir vendiendo y no circulen los libros entre los padres y apoderados, ¿ya?, o entre generaciones, ya te cambian automáticamente al otro año la editorial y el tipo de libro, y por lo tanto estás obligado a volver a comprarlo. Y eso está lleno. Entonces, yo no creo que sea tan así, que tiene que ver con la elección del texto adecuado, porque si el texto era adecuado un año, al año siguiente ya no lo es. Muy raro, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente tenemos que revisar ese tema, yo creo que hay que legislar, ¿ya? Y la superintendencia debiera ponerle más garra y más dientes en este tema, ¿ya? Claramente. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Girardi. Diputado Mario Venegas. Don Mario está sin audio. Disculpe, gracias Soledad, siempre salvándome de situaciones difíciles. Primero, decir que quiero tomar una arista que es importante y que seguramente en esto difícilmente el señor, cualquiera de ustedes, pero particularmente el subsecretario, estará de acuerdo.
El Estado de Chile, es decir, nosotros, a través del Ministerio, todos los chilenos y chilenas a través del Ministerio de Educación, hacemos un tremendo esfuerzo económico para producir millones de textos de estudios de las distintas disciplinas que se ponen a disposición de los alumnos de manera gratuita. Gratuita. Y entonces parece un contrasentido que, existiendo esta posibilidad de que los alumnos tengan los textos gratis, los establecimientos educacionales terminen exigiendo otros textos distintos de una particular editorial. Y al final, respecto del tema, estarán de acuerdo conmigo, un tema de juicio de valor. Esto de que si es mejor o peor el texto, si sirve más o sirve menos, ni que hablar de lo que señalaba recién Cristina, respecto de cuánto uso objetivo y real se le da a esos textos que se obligan, y que todos vivimos en algún momento en la etapa de desarrollo de nuestros niños, ¿no es cierto?, esa circunstancia de andar comprando textos que son ayer y hoy muy caros. La verdad es que no sé los valores de hoy día, no lo tengo claro, pero creo que se acercan a las cifras que entregó Cristina. Es razonable que por un lado el Estado, y vuelvo a insistir, con los recursos de todos los chilenos, haga un esfuerzo, una licitación, haga todo un proceso, mande a imprimir millones de textos, y después estos quedan sin uso. Uno tal vez podría tener algún nivel de comprensión cuando se trata de colegios pagados absolutamente, que no reciben aporte del Estado, porque ahí hay una apuesta de parte de los apoderados que están dispuestos, en función de su situación económica, a pagar por la educación de sus hijos. Pero no parece razonable, ¿no es cierto?, cuando se trata de establecimientos que reciben aporte del Estado. No debe ser así. Es por eso que yo creo que el asunto es pertinente. Una última cosa que quiero decir es que, colegas, refundimos dos proyectos. Yo creo que, no sé exactamente si está ya refundido el proyecto como para votarlo, para tener una visión general del mismo. Agradecería que por su intermedio Sole nos lo mandara para poder seguirlo en nuestro WhatsApp y así de esa manera poder hacer una mejor votación. Gracias, presidente. Presidente, está enviado, ¿eh? Lo pongo en pantalla, pero sí, Soledad, le iba a decir, de hecho, a Mario que usted lo había enviado al grupo de WhatsApp de la comisión y que ahora lo iba a proyectar. Perfecto. Le voy a dar, antes de iniciar la votación... sí, no, pero no, te hablo, porque dejé de intervenir. Mario, el micrófono. Ahí sí. Le iba a dar la palabra antes de iniciar la votación al subsecretario que me la había pedido con anterioridad, y luego de eso, Soledad, iniciamos la votación. Muchas gracias, presidente. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Bueno, claramente esta es una materia que despierta alta preocupación y la preocupación tanto del diputado Bobadilla como toda la Cámara. Solamente para poder tenerlo en contexto y haciendo eco de las palabras que ha dicho el diputado Venegas, efectivamente como país hacemos un esfuerzo enorme dentro de la política hoy día de Estado chileno. En el fondo, contempla la gratuidad para entregar libros de calidad a todos los estudiantes y docentes de los establecimientos educacionales que reciben subvenciones por parte del Estado. De hecho, particularmente desde el año 2000, la Unidad de Currículum y Evaluación se hace cargo de esta tarea a través del programa Textos Escolares, permitiendo justamente que esto sea una realidad. Se refleja además en la ley de presupuesto y particularmente en los últimos años se ha emprendido una tarea bastante importante respecto a mejorar e innovar respecto a los textos escolares. Particularmente el año 2021, solamente para poder tenerlo en consideración también dentro del análisis, que obviamente deben estar en la base de cualquier legislación. Esta realidad que se menciona cae principalmente en un 7% de la matrícula. El 93% de la matrícula restante, que son alumnos que se encuentran en algún establecimiento que recibe aporte del Estado, se entregan los textos de forma gratuita.
Hoy día, en el presupuesto 2021, está contemplada la entrega de este beneficio a 2.944.000 y fracción alumnos, a los cuales se les va a distribuir casi 16 millones de textos a través de los diferentes niveles y a través de los diferentes programas que contempla el programa Textos Escolares, que son 73 textos escolares que se van a entregar y que incluye además este año 2 textos digitales interactivos. Esto significa para el Estado, y efectivamente, como nombraba el diputado Venegas, un esfuerzo enorme. Son más de casi 31.000 millones de pesos los que se utilizan para poder entregar los textos escolares, que van principalmente en un programa que se implementa a través de 3 grandes vías. Por un lado, la entrega de textos escolares tanto en formato físico como en formato digital, que es una de las mejores que se ha hecho este año, a través de formatos digitales interactivos y que acompañan justamente este periodo de pandemia. Por un lado, el acompañamiento a docentes, que se entrega también para poder facilitar el uso, y de hecho hay una guía para el docente que va el texto escolar ejemplificado, y a través de diferentes planes diarios puede mostrarse a los docentes cómo se utiliza el libro de clase. Y por último también va acompañado de formación y capacitación docente, que realiza tanto la unidad de currículum como también nuestra unidad de formación, que es el Centro de Perfeccionamiento CPIP. Los textos escolares se adquieren a través de licitaciones públicas, como mencionaba justamente el diputado Venegas, y además se está contemplando esta mejora que yo les comenté al comienzo, de poder dividir la licitación siguiendo las recomendaciones que ha entregado la Fiscalía Nacional Económica. Por tanto, es un esfuerzo gigante lo que ha hecho el Ministerio durante varios años, desde el año 2000 en adelante, para poder justamente llevar a cabo esta entrega gratuita de textos escolares para toda la comunidad educativa. Particularmente también quisiera mencionar, para que se recoja en la comisión, que en el último tiempo se estableció un plan de modernización de los textos escolares para poder mejorarlo en diferentes aspectos. Entre esos, por ejemplo, la cobertura curricular completa. También se ajusta al nivel de lectura, tanto en extensión como dificultad, de acuerdo a la edad de los estudiantes. Se ha hecho una extensión más adecuada de la cantidad de horas anuales de la asignatura y nivel. Se han incorporado también buenas y motivadoras preguntas que desarrollen diferentes niveles de aprendizaje. Y también, un aspecto muy importante, la reutilización y la existencia de un cuaderno de actividades para escribir, colorear y dibujar, para poder efectivamente mantener el texto escolar en forma más cuidada, de tal manera que pueda ser efectivamente reutilizado. Son todas estas mejoras que se han ido estableciendo a través de los diferentes periodos, y en el último periodo, en 2021, se han establecido como base para poder mejorar los textos escolares. Por último, mencionar también que se ha trabajado fuertemente en la electividad, y por eso hoy día existe también como entrega de parte del Estado en diferentes niveles y en diferentes áreas como lenguaje y comunicación y matemática. También los colegios tienen la posibilidad de electividad a partir del 2021. Por tanto, quiero señalar solamente y reforzar con esto que, por un lado, hay un esfuerzo tremendo por parte del Estado, a través de diferentes gobiernos, que ha permitido que Chile hoy día cuente con una política de entrega gratuita de textos escolares al 93% de los estudiantes en Chile, y efectivamente sobre un 7% creemos que es sano que exista una posibilidad de que los distintos proyectos educativos manifiesten cómo se lleva a cabo este proyecto educativo a través de diferentes textos escolares, pero el 93% de la matrícula en Chile cuentan con estos textos entregados en forma gratuita, y particularmente en el último periodo se ha hecho un trabajo enorme para poder mejorar en este plan de modernización tanto los textos escolares como también su proceso de licitación. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Bien, le vamos a dar entonces el pase a Soledad para que pueda leer el texto final, el texto refundido de ambos proyectos. Presidente. Y iniciemos la votación. Diputado Bobadilla. Solo dos o tres comentarios, presidente, muy breve. Lo primero, por cierto, que yo valoro lo que ha hecho el gobierno y lo que se está haciendo en esta materia, pero creo que ha sido insuficiente. Por eso creo que es necesario legislar. En segundo término, con mucho cariño, por cierto, al diputado Pardo, decirle lo siguiente, que nos encontramos con la siguiente situación. Ante contenidos similares en los textos, valores distintos, contenidos similares, valores muy distintos. ¿Qué es lo que cambia? Solo cambia la portada, quizás con una portada más ilustrada, con papel de mejor calidad, pero los contenidos son similares y los precios son distintos. Y en tercer término, presidente, decirle que no me alegra que a la diputada Girardi le guste que me rebele contra el gobierno. Me preocupa.
que a ella le guste, nada más. Muchas gracias, compañero Bobadilla. Bueno, Soledad. Presidente. Perdón, presidente, perdón. No dije contra el gobierno, dije contra la autoridad establecida. Muchas gracias por la precisión, diputada Girardi. Soledad. Sí, presidente. Como está en pantalla y mandé al WhatsApp que tenemos de la comisión, así que haría el texto. Se insertaría el proyecto del diputado Bobadilla y otros como inciso segundo del artículo 11 bis que proponía el otro proyecto, para hacer para que quedara en un solo texto la propuesta. ¿Lo sometemos a votación de esa forma? Sí. No sé si Iniciemos la votación, Soledad. tuvieron ocasión de leerlo. Iniciemos la votación. Sí, no se han presentado indicaciones, entonces. Habría que... Bueno, queda un artículo único, por lo tanto, una sola votación. Señor Bobadilla. A favor. Señor González. A favor. Señor Pardo. Señor Rey. Por favor. Señor Arribas. A favor, Soledad. Señor Romero. A favor. Señora Vallejo. A favor. Señor Venegas. A favor. Señor Winter. A favor. Presidente. A favor, Soledad. 9 votos a favor. Aprobado por unanimidad. Bien. ¿Tenemos diputado o diputada informante? Sí. Luego de la diputada Roja le corresponde al diputado Romero. Pero veo que el diputado Bobadilla está pidiendo la palabra. Estaba solicitando asumir esa responsabilidad. Si es que hubiese acuerdo en la comisión, yo no tendría problema en solicitarlo, pero depende del diputado Romero. Yo lo voy a pensar. Se empiezan a manifestar dudas inmediatamente. Me reservo el argumento. Entonces depende del diputado Romero. Si el diputado Romero quiere asumir esa función. Y me corresponde, obviamente, pues, si no, ¿cómo lo voy a asumir? Ratificado entonces el diputado Romero. Bien, colegas. Entonces, agradeciendo por vuestra participación y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.